Vamos a leer este capítulo en Isaías 61. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Yahvé, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahvé. En gran manera me gozaré en Yahvé. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ahora vamos a nuestro capítulo en Evangelio según Juan, capítulo 17. Vamos a leer 3 versículos diferentes dentro del contexto y de la oración de nuestro Señor. En primer lugar, en el versículo 10, Juan 17, versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En esta tarde quiero hablar de algo dentro de lo que es esta pequeña serie que estamos mirando, que quizás sea muy conocida, pero es mal entendida, y que es importante que entendamos su significado particular, que lo podamos aclarar bien, para que podamos adquirir el beneficio que esto nos trae. Hemos estado viendo primero lo que nuestro Señor Jesús ha pedido en intercesión por los discípulos en esta oración redentora, y ahora estamos viendo algunas de las cosas que el Señor nos ha dejado como herencia, y herencia espiritual, para los creyentes, y únicamente para los creyentes. En esta tarde miramos 2 cosas que el Señor nos ha dejado. Por una parte, su gloria, como hemos leído, y por otra parte, su gozo.
la gloria y el gozo de nuestro Señor en nosotros. Ya hemos visto en realidad parte de todo ello, porque en los primeros 5 versículos, si recordáis ya de hace meses, desde luego, estuvimos viendo acerca de la gloria de nuestro Señor, la gloria del Padre y cómo la gloria se plasma en nosotros, y el gozo. Si recordáis, también en el capítulo 15, el capítulo 16, veíamos algo de este gozo que ha sido pasado a nosotros. Pero, como es parte de la oración, quiero que lo veamos ahora también de una manera muy concreta y que, como podéis ver, tiene mucha relación de lo que estaba anunciándose en Isaías 61. Si volvéis otra vez a leer después en todo este capítulo, podéis ver que la gloria y el gozo que está pasando para el pueblo de Dios con respecto al futuro en Cristo Jesús nos ha alcanzado a nosotros. Pero hay mucha confusión acerca de esto, y confusión dentro de los que son los mismos creyentes. Pensemos en el primer término en esta tarde, que es gloria. Cuando nuestro Señor Jesús nos dice, y todo lo mío, versículo 10, es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y otra vez en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el significado de gloria y cómo podemos entender que la gloria de Cristo, la gloria que del Padre ha pasado al Hijo, después ha pasado a nosotros? Bueno, cuando nosotros hablamos de gloria, y es un término muy amplio y significa o implica muchas cosas en las Escrituras, lo que podemos decir es que cuando hablamos de gloria, la gloria es la manifestación de la belleza de Dios. Y hablamos de la manifestación de la hermosura de Dios que es invisible. Es decir, ¿cómo podemos hablar de algo extraordinario, de algo fantástico, hermoso, si no lo podemos ver? Y cuando hablamos de la hermosura, de la gloria de nuestro Dios, lo que estamos hablando en primer lugar es de su belleza moral. No hablamos de lo hermoso que es ante nuestros ojos físicos, sino lo hermoso que es Dios por lo que es, Dios mismo. Y por tanto, cuando estamos hablando de la hermosura del Dios invisible, que nadie puede llegar a ver, estamos hablando de sus atributos, de cómo Él es naturaleza y cómo Él se manifiesta. Y así podríamos estar tratando atributos tan extraordinarios como la santidad de Dios en su pureza, algo tan puro y tan limpio que no podemos mirar y no podemos fijar nuestros ojos. El Dios que dice la Escritura que lo abarca todo, así que su atención, su vista, su voluntad cubre todo el universo, y decimos que el universo va más allá de nuestro entendimiento, es infinito a nuestra vista. O podemos hablar del amor de Dios. Y cuando hablamos de amor nos quedamos anonadados porque no es un gesto que pueda ocurrir en cierto momento de sentimiento, sino el amor de Dios le ha hecho llevar o dar o rendir lo más preciado de Él mismo, que es su único Hijo, no creado sino engendrado. Y podríamos recorrer todos esos atributos, todas esas manifestaciones. Dios no es simplemente algo en sí mismo, sino algo que se refleja y que se manifiesta. Vosotros podéis tener algo muy preciado, un objeto de inmenso valor. Seguramente que cada uno de vosotros tiene un recuerdo y tiene un detalle o tiene un tesoro en todos los sentidos, pero lo tenéis protegido, guardado bajo 7 llaves, lo tenéis en el más profundo de los rincones de vuestro armario porque no queréis que se dañe o que se estropee. Es valioso, pero nadie lo disfruta.
Cuando nosotros hablamos de Dios es que Dios es lo que es, pero no puede estar escondido, no puede estar disimulado. Se tiene que manifestar en la creación y en todos los hechos extraordinarios que ven a nuestros ojos. Porque cuando hablamos de la gloria de Dios, lo hablamos no solamente en sus atributos morales, sino que también hablamos en sus obras, cómo Dios actúa. Porque todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios sigue haciendo es bueno y es para bien. Por eso se tiene que repetir en el Génesis cuando vemos que Dios está creando todas las cosas y dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, porque no puede ser de otra manera. Todo lo que el Señor va a hacer es justo. No tiene ningún tipo de desorden. No implica ninguna cosa mala ni en el presente ni en el futuro. Así que hay cosas que no podemos llegar a entender y podemos llegar a comprender, pero sí sabemos que las cosas que están ocurriendo, como fueron en el pasado o son en el presente, está implicando la gloria de Dios para que se manifieste su majestad o su santidad o su bondad o su paciencia. En cierto momento le comunican a nuestro Señor Jesús, tu amigo Lázaro ha muerto. Y dice nuestro Señor Jesús, esto ha ocurrido para que se vea tu gloria, para que se vea la gloria. Y podemos decir, ¿cómo? ¿Qué es posible? ¿Qué es lo que hay tras la muerte de este hombre Lázaro? Y sabemos lo que va a ocurrir versículos después. Lázaro saliendo de la tumba después de haber estado varios días muerto, para la gloria de Dios. Así que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, incluso las partes más sombrías y más difíciles o más tormentosas para nuestra alma, están dichas y hechas para la gloria, para la hermosura, para que se manifieste, porque la grandeza de Dios no puede ser encerrada. Pero hemos dicho también en estos mismos versículos de Juan, el capítulo 17, que la gran obra gloriosa, más gloriosa y extraordinaria que podríamos haber imaginado, donde se pueden ver todos los atributos y todos los gestos y todas las acciones de Dios, está en una figura, en una persona, que es su Hijo Jesucristo. Así que cuando nosotros podemos ver que toda esa gloria, majestad, hermosura, peso de grandeza que Dios tiene, de alguna manera se ha conjuntado y se ha unido en la persona de su Hijo Jesucristo. He aquí, escuchamos varias veces en los Evangelios, una voz del cielo, he aquí a mi Hijo, en el cual yo, Dios, el Santo, el Sublime, el Creador, Señor de todas las cosas, yo estoy complacido. Así que vemos toda la majestad, toda la hermosura en ese hombre en medio de nosotros. En un principio nos dice que no podemos llegar a entender y comprender qué es lo que este hombre está diciendo y está haciendo, porque dice y hace cosas extraordinarias, pero va más allá y profundizando en la persona del Señor Jesucristo, llegamos a ver que no es un profeta más, que no es alguien con un poder extraordinario, sino que dice nuestro Señor Jesús, el que me ha visto a mí, Tomás, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y entonces podemos llegar a comprender y entender que es Dios que se ha hecho hombre para poder morar en medio de nosotros. Pero no es todo lo que nosotros podamos decir acerca de su Hijo Jesucristo. Me estoy acordando también de las palabras que vienen en Hebreos, cuando está refiriéndose al Señor Jesús y nos dice, Hebreos capítulo 1, el resplandor. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Pero no solamente es en Él, en su naturaleza, sino en la obra más extraordinaria que podíamos haber imaginado que Dios en su Hijo ha hecho. Así que vamos a ver si lo podemos ver. Por una parte estamos hablando de la grandeza de Dios, que no podemos calcular. La gloria supera nuestro entendimiento y nuestra capacidad de raciocinio. Pero nos dice la Escritura que toda esa gloria y grandeza la ha conjuntado en su Hijo Jesucristo para que nosotros lo podamos ver y lo podamos entender. Y para más todavía, toda la obra y majestad, todo el poder que ha manifestado y mostrado el Señor Jesucristo lo ha hecho cuando ha sido levantado en la cruz y levantado para gloria, nos dice en otro lugar que es la cruz en el Calvario. Todo lo que nosotros podamos pensar acerca de los gestos o de las obras extraordinarias de Dios están señalando a la cruz. En Él encontramos
todo. Podríamos pensar que Dios es extraordinario cuando remueve montañas o cuando hace detener el sol o cuando hace levantar a los muertos. Pero no, la cosa más extraordinaria es que el Dios hecho hombre sin pecado alguno haya querido cargar sobre sí los pecados de muchos. Así que el que era limpio ahora es considerado culpable. El que era santo ahora es señalado como maldito. El que tenía la unión eterna con el Padre se siente abandonado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo lo que nosotros pudiéramos imaginar de las grandes obras de Dios, lo más extraordinario que pudiéramos ver de su hermosura ejerciéndose y mostrándose, estaba en la misma cruz. No podemos imaginar un gesto más grande de un Dios como el nuestro, acercándose a nosotros, haciéndose como nosotros y dejándose despreciar y maltratar como nosotros hasta morir en una cruz por nosotros. Cuando hablamos de la gloria y de la hermosura, lo podemos ver en el lenguaje que el Padre y el Hijo se muestran a lo largo del Evangelio o de los Evangelios. Porque nos dice: tú me has glorificado, Padre, dice el Señor Jesús, y he recibido tu gloria, devuélveme la gloria y yo ahora entonces te voy a glorificar. Es decir, que el uno al otro se están hermoseando, se están haciendo hermosos, se están haciendo visibles, se están mostrando en toda su grandeza y su belleza. Es como cuando alguien se está alabando al uno y el otro le responde con más alabanza. Esto es lo que está haciendo el Padre y el Hijo. A él oíd, porque Él es la esperanza. A Él oíd, porque yo lo he enviado. Él es el que cumple todos mis mandatos. Y el Hijo está diciendo: Él es el todo a la gloria. Él me ha hablado y yo he respondido. Le obedezco porque le amo. Y el Padre está diciendo: yo lo amo a Él. He ahí mi Hijo amado. Toda esta relación constante e íntima la podemos ver entre el Padre y el Hijo. El resultado de todo esto, de la cruz, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la hermosura de todo el plan de salvación, ahora nos dice en nuestros versículos que hemos leído: está en ti y está en mí. No podemos llegar a comprender esto en toda su esencia. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer como tú y como yo, que hemos sido culpables, somos pecadores desde el nacimiento, porque somos hijos de pecadores, siempre nuestros labios han estado sucios porque venimos de padres que también eran inmundos por causa de su pecado. Hemos estado arrastrando nuestra condición desde que fuimos creados, desde que hemos nacido. Ahora se nos pueda decir que la gloria del Padre, que ha sido manifestada en Cristo para que fuera mostrada en la cruz, ahora nos la ha dejado a nosotros. No es únicamente que nosotros vivimos para la gloria de Dios, que es cierto, lo dice la Escritura, y que nosotros nos encantamos, nos enamoramos de la gloria y la hermosura de Dios alabando de estas cosas, sino que toda la obra extraordinaria del Dios sublime y único ha sido dejada en depósito en nosotros. La gloria que me diste ahora está en ellos, está en ti y en mí. Cuando nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea que estés como estés, joven o mayor, hermoso o feo que seas, eres imagen de Dios. Aun cuando te hayas deteriorado mucho por tu propio pecado y te hayas alejado mucho del resplandor de su gloria, sigues siendo reflejo de la imagen de Dios. Aun cuando te hayas ensuciado por toda la enfermedad y contaminación espiritual que haya en este mundo, aun cuando tengas las mayores deficiencias en tu cuerpo o en tu mente o en tu corazón, sigues siendo imagen y semejanza de Dios. Y esto es extraordinario, porque el ser humano es valioso porque es criatura a imagen y semejanza de su Creador. Pero lo que nos está diciendo aquí es que ahora, por ser tú quien eres creyente, por haber recibido la obra de redención que es la cruz, haber sido cambiado y transformado, ahora eres el resplandor también de su gloria en ti. Tu felicidad
tu hermosura, lo que te va a permitir estar y ser durante toda la eternidad, es el hecho mismo que la gloria del Padre y del Hijo y de su obra en la cruz ha sido puesta en ti. Esto es lo extraordinario que nosotros vemos en Isaías 61 y en otros pasajes. ¿Qué erais vosotros? ¿De dónde venís? Si erais lo más desastroso, lo más pequeño y lo más insignificante, pero yo he querido que el mundo entero, los extranjeros, dice, los de otras naciones puedan ver mi gloria y mi majestad en vosotros. La hermosura de la iglesia cristiana en este tiempo, no está en lo que nosotros somos por naturaleza, sino lo que nosotros somos por redención. La transformación espiritual que ha sido obrada en nosotros. No vamos a hacer a la iglesia grande porque seamos inteligentes o porque tengamos capacidad económica o porque nuestros hechos sean extraordinarios a los ojos de los hombres. No, la hermosura de la iglesia es el resplandor de su gloria. Lo que nosotros tenemos de valor es lo que Dios ha puesto en nosotros de su majestad y de su hermosura. De tal forma que si en algún momento, como nos dice la Escritura, quitara de nosotros las joyas que ha sido puesta, quedaríamos con lo más vil y lo más despreciado. Pero cuanto más nos vistamos de lo que Dios es, más hermosos seremos en nuestra vida y en nuestra existencia. Así que la hermosura, la grandeza, el resplandor de Dios en nosotros nos lo deja nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, el gozo. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, al Padre, dice el Hijo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Tenéis que diferenciar, y este es uno de los errores más comunes que cometemos, lo que es el gozo y lo que es la alegría, o la emoción, o el placer, o la exaltación de ánimos en cierto momento. Estas cosas son expresiones o manifestaciones externas de algo interno que nosotros llamamos gozo. No es gozo que nosotros podamos cantar y ser felices y sonreír y reírnos, sino que este cantar, este reírnos, este manifestar nuestra felicidad, en la muestra es el resultado de algo que tiene que estar en nuestro interior. Así que el gozo produce, si es verdad, manifestaciones de alegría y de alabanza, a veces que no podemos refrenar, porque algo ha ocurrido en nuestra vida, es en cierto momento, alguna noticia, algún gesto, alguna situación, algún mensaje de las Escrituras, que hemos recibido un mensaje de la palabra que ha sido predicada, que produce en nosotros una alegría que podemos llegar y decir amén, gloria sea al Señor, o poder levantarnos, o poder ir a casa gozosos de haber escuchado, de haber visto al niño nacer, como nos dice en cierto lugar. Pero esas cosas que nosotros manifestamos es algo que tiene que haber ocurrido, que tiene que estar en nosotros. Así que el gozo manifiesta estas cosas, pero es otra cosa diferente. Puede ser exteriorizado o no, porque a veces incluso el gozo se manifiesta en silencio reverente, cuando hemos sentido el poder de la palabra y nos quedamos sin palabras. ¿Recordáis a Job, que se ha pasado todo el libro hablando y argumentando, intentando justificarse y defenderse en la situación de ataques de sus amigos, y cuando escucha la voz de Dios dice, me arrepiento, no tenía que haber hablado? A veces nos producen lágrimas, porque nos ha mostrado nuestra culpa y nos ha mostrado el peligro en el que nos encontrábamos y hemos sido librados, y eso produce en nosotros una congoja, pero no de rabia o de miedo, sino de conformidad, de aceptación, de rendición. Así que el gozo se puede manifestar de muchas maneras. Podemos estar callados,
solemnes, como puede ser en esta hora, o puede llegar el momento en que saltamos y cantamos y alegramos, o puede ser que nuestro gozo nos lleve a la oración. Podemos tener el gozo en los momentos más difíciles, en el martirio, en las llamas de fuego, y aún así no es que vamos a estar en las llamas contando chistes o dando saltos de alegría, pero nadie nos puede quitar el gozo interno de servir a quien nos ha llamado. Lo que estamos hablando de gozo es la paz interior que recibimos, esa seguridad o satisfacción de que las cosas están bien. Y cuando sabemos que todo está bien, podemos ir, por ejemplo, tranquilos a la cama. Si hemos dejado asuntos a medias, alguna tarea, quizá hemos hecho una palabra fuera de lugar u ofensiva que pensamos que ha herido a nuestros hermanos y vamos a nuestra cama pensando en cuanto me levante mañana tengo que arreglar este asunto y no voy a dejar que corra o pase el tiempo, nos deja intranquilos. Pero cuando hemos arreglado esos asuntos, esas pequeñas peleas o discusiones o malos entendidos y lo hemos dejado todo claro y limpio, podemos ir a nuestras camas gozosos, con esa paz de la satisfacción de saber que las cosas están yendo bien. Lo que nos dice nuestro Señor Jesús es que os he dejado en vosotros gozo. Es decir, las cosas están bien. Vaya, pero si yo soy un pecador culpable que merece el infierno, pero el Señor Jesucristo me ha dicho que aun yo siendo pecador y mis pecados sean grandes, pueden ser eliminados. Que aunque sean oscuros y lo más sucios, serán limpios a los ojos del Padre. Todo está bien. Que aun cuando mi vida ha sido un constante tropiezo y una constante humillación hacia los demás, mi Señor me toma y me cambia y me transforma. Así que yo, siendo el más grande de los pecadores, palabras de Pablo, siendo el más grande de los pecadores, aquí me tenéis ahora, anunciando el Evangelio para la gloria de Dios. Es el gozo y la tranquilidad de que un instrumento tan débil y conflictivo como pueda ser yo o pueda ser tú, el Señor lo puede convertir en un instrumento de gracia y de bendición para las naciones. Por eso es que en medio de las mayores de las tribulaciones o de las dificultades, nosotros podemos llenarnos de gozo. En el libro de Hechos nos da varios ejemplos de ellos. Y se gozaba la iglesia porque el Señor les había permitido sufrir dificultades. Pero esto es extraordinario, lo estamos pasando mal, nos están persiguiendo, algunos de los nuestros han muerto. Gloria sea al Señor que nos encuentra útiles para su causa. Y lo podemos mirar a lo largo de toda la Escritura. Pablo estando en prisión, estoy en prisión, sí, no me gusta estar en prisión, pero el nombre de Dios es exaltado y la palabra es predicada en todos los lugares. Es el gozo que tenemos dentro de nosotros, que están saliendo heridas y estamos sufriendo en nuestro cuerpo, pero no pueden quitar lo que hay dentro de nosotros mismos. Nadie te puede quitar lo que ya es tuyo. Esta seguridad y esta certeza de que el Señor nos ha tomado. Y aun cuando se levantaran los mayores ejércitos del cielo mismo a intentar destruirnos, el poder tener la certeza de que a nuestro lado está el vencedor. Así que nada ni nadie nos podrá apartar ya en ningún momento, de ninguna forma, del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. Y podremos ir por en medio de las aguas profundas, o podremos afrontar las más grandes y calurosas de las llamas, o las más terribles de las fauces de los leones, que el Señor estará con nosotros y al final estará al otro lado esperándonos. Y esto nos da el gozo y el ánimo de poder seguir adelante. Cada cristiano puede llegar a tener este gozo. No reír, no alegrarse, no saltar, no las emociones, no hay placer, pero el gozo de la salvación será firme y seguro en nuestra vida y de la relación con el Padre y de la esperanza del cielo. Nadie las podrá quitar. Pero
Si habéis leído como yo en este versículo 13 con tranquilidad, no es únicamente que el Señor nos da la posibilidad del gozo, el gozo de la salvación, el gozo que viene a través de los instrumentos de salvación, sino que aquí nos está hablando que nos deja su gozo. De la misma manera que anteriormente, en los capítulos anteriores, en el 14, en el 15, nos dice en cierto momento, mi paz, la mía, mi paz la doy a vosotros. O el amor, mi amor, sea con vosotros, para que podáis amar a vuestros hermanos. Aquí ahora añade también, ahora mi gozo. No es que dé gozo, es que da su gozo. No es lo mismo que, bueno, voy por la calle, en cierto momento me puedo encontrar un monedero con euros, y como no sé de quién soy, al primero que pasa le digo, toma, unos cuantas monedas. Y la persona, el pobre que esté mendigando, se alegra porque fulano le ha dado de lo suyo. No, le he dado algo, pero no de lo mío. Yo antes me lo había encontrado y lo habría recibido. Pero lo que nos está diciendo aquí es que nuestro Señor Jesús toma de lo suyo y se lo da a los discípulos, para que puedan sentir lo que Él siente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? ¿O qué es lo que está diciendo al Padre en su oración? Bueno, el Señor Jesús nos dice en cierto momento que Él ha encontrado gozo en honrar, dice, y en obedecer al Padre. Este es mi gozo, honrar y obedecer al Padre. En Hebreos 12. Podemos leerlo. En Hebreos 12. Dice, fijando nuestra atención en Cristo, dice, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe, el cual, es decir, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo? Leéis bien, como lo estoy leyendo yo ahora. Nuestro Señor tenía el gozo, dice, puesto delante de él, para sufrir la cruz. Porque lo más hermoso y deseable para nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en el servicio en la tierra es hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera. Para esto he venido, no lo voy a evitar, lo podría evitar, pero no lo voy a evitar. No voy a evitar ir a la muerte, no voy a evitar que me den muerte, no voy a evitar que me levanten en una cruz, porque para esto he venido, para entregar mi vida por los míos. Porque esta es la obediencia al Padre, lo que yo escuché delante de Él. Así que nuestro Señor Jesús tenía gozo, incluso gozo extremo, en servir hasta el final al Padre. Este gozo no lo ha pasado a nosotros. Este gozo tiene que estar ahora en nosotros. De obedecer y de honrar al Padre. Es el gozo de ver y de saber que el plan de Dios se ha cumplido. Leemos otra vez en el libro de Abraham. Dice, en el libro de Hebreos, acerca de Abraham. Dice que se alegró, se gozó de ver su día. El día que había de venir de esperanza y de salvación y de redención. Así que os podéis imaginar a un pobre hombre, rico en materia, pero emigrante, moviéndose de un lugar a otro, viendo conflictos en todo a su alrededor, pero que de pronto se gozó porque en visión o en profecía pudo ver el día que habría de venir. O lo podemos pensar en Juan el Bautista, cuando todavía en el vientre de su madre, de Elizabeth, Elizabeth tiene que decir, mi hijo en mi vientre se ha gozado, se ha levantado, se ha exaltado cuando ha visto a la madre de mi Señor. En el mismo vientre, Juan el Bautista no puede frenar por medio del Espíritu exaltarse porque está delante de su Señor. Así que cuando ya Juan el Bautista está preparando el camino del Señor, dice que se goza también cuando lo vio venir. Él no es digno de atar ni aun siquiera el cordón de su calzado. Y lo vio venir y se gozó. Juan el Bautista, que moría habiéndole cortado la cabeza, se gozaba en el Señor Jesucristo. O María,
Gozándose, dice, cuando pensaba en la obra de su Señor o cuando le fue anunciado también que ella sería madre. Me gozo en el Dios de mi salvación. O cuando los pastores recibieron el mensaje, gozo a todas las naciones porque el Mesías, el ungido, ha nacido en la ciudad de Belén. Y fueron corriendo a ver el niño y volvieron a sus casas gozosos de saber lo que había ocurrido. ¿Y cuántas otras veces podemos ver que por fin se ha cumplido el plan de Dios de salvación y de esperanza para las naciones, liberación para los pecadores en el Señor Jesucristo? Así que ni Abraham, ni Juan el Bautista, ni María, ni los apóstoles, sino nosotros mismos también, además, somos poseedores de ese gozo de saber que Cristo ha venido y que Cristo es nuestro. El gozo del que estamos hablando, puesto por el Señor Jesucristo, ese deseo de obedecer y de honrarle, de cumplir la tarea a la que ha sido enviado, ha sido puesta en nosotros. ¿Y qué es lo que esto implica? Implica a nosotros obediencia. Bueno, déjalo que lo ponga primero de otra forma. El gozo debe de ser una característica obligatoria en todos los creyentes. No es una posibilidad en la cual haya que hacer algo para poder conseguirlo. El gozo ha sido puesto, implantado, injertado dentro de ti. Y lo único que tienes que hacer ahora es gozarte por ello y gozarte en ello. Por eso Pablo dice en varias ocasiones, regocijaos en el Señor. Está puesto, es posible, está en vosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos dice de esta forma, el reino es gozo y alegría. El reino ahora que ha sido implantado, el reino del Señor, el reino de Cristo, no es de miseria o de tristeza o de luchas o el de a ver qué pasa, sino que ya está, ya estamos ya en las puertas de casa. No hemos entrado todavía queda un camino que andar, pero ya todo es seguro. No es que aún nos queda este abismo inmenso que cruzar y que seguramente algunos de nosotros pereceremos en el camino y perderemos nuestra alma. No, lo que está diciendo es que como Cristo ya ha venido y ya hemos visto su gloria y ya sabemos quién es y ya ha hecho su obra completa, todo está consumado, aún tendremos que recibir muchas heridas, aún vamos a tener que sufrir mucho. Pero ya está hecho, ya está seguro, ya estamos ciertos de que nuestra entrada en los cielos no la puede quitar nadie. Y eso nos produce gozo, porque el reino de Cristo es gozo. O Pablo añade algo más hacia adelante, dice en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No es el don del Espíritu como algo especial que alcancen algunos cristianos, no. El fruto del Espíritu, si es que tenéis el Espíritu de Cristo, entre otras cosas que nos dice en esa lista, el Espíritu tiene que producir, está produciendo y vosotros tendréis que manifestar el gozo de la salvación, ya estáis seguros. Tengo aquí algunas citas más de constantemente nos está diciendo en las Escrituras que ahora nuestra vida cristiana no es perseverar para conseguir, sino que es disfrutar de lo conseguido. Porque no es que nosotros lo tengamos que conquistar con nuestras manos, sino que ya está realizado y consumado en el Señor Jesucristo. Nuestra tarea simplemente es disfrutarlo y anunciarlo. Por eso es que tenemos que ir al mundo y decirle, no importa lo que me puedas hacer, no importa lo que me puedas quitar, no importa lo que me puedas dañar, me puedes hacer sufrir el cuerpo, pero el alma ya es segura y está gozosa en la presencia de mi Señor. Podemos ir y decirles a todos los que están a nuestro alrededor que pasamos las mismas penurias y que pasamos las mismas dificultades, pero que ya no es de la misma forma, porque este mundo está con las mismas aflicciones que tú y que yo. Pero nosotros sabemos que tenemos aquel que está a nuestro lado. Y por mucho que se haya deteriorado, o haya caído en las fauces de los gusanos en nuestra tumba, o haya sido consumido hasta desaparecer por las cenizas del fuego, nuestros cuerpos se levantarán resucitados, porque el Señor tomará lo que es suyo y lo presentará a la diestra del Padre o a la diestra suya. No hay nada que nos puedan quitar, no hay nada que nos puedan hacer. Tendremos que
mostrar este gozo y esta salvación a todas las naciones a nuestro alrededor. Esta es nuestra tarea. Yo he venido a gozarme, dice el Señor Jesucristo, en cumplir la voluntad de mi Padre. Y si ese gozo de Cristo está en nosotros, nuestro clamor debe ser este: me gozo en proclamar la honra del Padre. Me gozo en anunciar las buenas nuevas de salvación. Me gozo en ser cristiano en medio de este mundo, aun cuando todos ellas sean lobos y yo un significante cordero. El gozo del Señor es mi fortaleza y está en mí. Así nos vuelve a decir otra vez el apóstol Pedro: este gozo inefable y glorioso ya es nuestro y ya lo tenemos. Así que podemos mirar que entre todas las bendiciones que el Señor Jesucristo ha traído y ha conquistado con su obra perfecta en este mundo, en esos 3 años de ministerio, en la cruz, en su muerte, en su tumba, en resurrección y exaltación en los cielos y en su diestra al Padre intercediendo por nosotros, entre todas esas bendiciones está esta otra más, una lista inmensa que podemos hacer, está esta. La gloria suya está en nosotros, su hermosura, majestad está en ti, y el gozo de la salvación, de la eternidad, de la esperanza está en ti. Disfrútalo y proclámalo. Amén.